Como cada semana, muy feliz de poder llegar a su casa, agradecida de Dios que nos permite hacer este programa, que yo lo disfruto tanto porque lo hacemos con mucho cariño para este público maravilloso. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque tendremos a una persona muy querida y respetada por nosotros, que es el padre Manuel Ruiz, y estaremos hablando todo lo que tiene que ver con la iglesia, el cónclave, nuestro nuevo papa, lo que pasa con la iglesia en la República Dominicana, el Código Penal. Así que de inmediato vamos a ver el contenido del programa del día de hoy. ¿Cómo te hiciste padre? Uno tiene un primer impulso, pero en el camino es que uno confirma real y efectivamente que esto fue lo mejor que me pudo pasar. Amén. 10 años pasé en el seminario. Yo soy de una familia larga. ¿Cuánto? A veces se necesita un piche. Así pasa en la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Cuántas parroquias influyen en la elección de tal diputado, tal senador? ¡Ay, mi madre! Hoy recibimos la visita del padre Manuel Antonio Ruiz de la Rosa. Es un sacerdote católico dominicano reconocido por su labor pastoral, su compromiso con las comunidades más vulnerables y su participación en iniciativas sociales y eclesiales en la República Dominicana. Nacido en los Haitises de Vallaguana, en la provincia de Monteplata, el padre Manuel Ruiz proviene de una familia numerosa y humilde, siendo uno de los 17 hermanos. Su infancia en un entorno de escasos recursos forjó en él una profunda sensibilidad hacia las necesidades de los más desfavorecidos. Hoy recibimos al padre Antonio Ruiz de la Rosa, aquí en Celiné. Nos llena de mucha alegría, mucha emoción tener a una persona que respeto, que admiro, que me sirve de consejero, pero también está muy cerca de la vida de mi familia. Estamos hablando de un ser humano muy especial para la República Dominicana, porque con su labor, con su trabajo diario, cada día pone un granito de arena que le sirve mucho para el desarrollo de nuestro país. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro queridísimo padre Manuel Ruiz. Gracias. Padre, al fin gracias. te tengo Por aquí. fin estamos aquí inaugurando esta maravilla. Yo dije, ¿será afuera que estoy del país? Padre, qué alegría para mí tenerte aquí. Igualmente. Porque aunque nosotros tenemos de una manera privada muchas conversaciones interesantes, me encantaría poder darle la oportunidad que la gente escuche tantas cosas maravillosas, porque tú eres un ser humano especial. Gracias. Yo quisiera que tú le explicara a nuestro público cómo te hiciste padre. Es decir, ¿tú desde chiquito sabías lo que tú querías ser padre o fue algo que te ocurrió? ¿Cómo te pasó eso? Yo vengo del campo. Yo nací en los Haitises de Vallaguana. Eso es después de Vallaguana son 3 horas en vehículo y después a caballo y luego a pie. Eso es en el fin del mundo. Wow. Bueno, pues yo soy de una familia larga. Nosotros somos 16 hermanos. ¿Cuántos? 16. ¿Y cuál Ese es un ejército. Qué chulo. Yo soy el número 11. Entonces, nada, en el campo, luego, como son las madres, tú sabes, la visión, son campesinos, pero dice mi mamá, no, esos muchachos hay que sacarlo al pueblo porque tienen que estudiar. Ay. Y convenció a mi papá. Y entonces empezamos a bajar a Vallaguana. Y ahí entramos en la escuela, después me hago limpiabotas, estamos alrededor del santuario del Santo Cristo de los Milagros de Vallaguana. Y luego paso a ser monaguillo. Y entonces entro en contacto con una cantidad de seminaristas que iban allá. Y ahí yo lo veía haciendo trampa, lo veía jugando de todo, pero alegres. Y yo decía, oh, pero esta gente que hace sacrificio, que no se va a casar, y lo veo siempre sonriente y sirviendo a los demás y todo eso. Bueno, nos fuimos entusiasmando con las monjas sanchinas de allá, que fueron las que me enseñaron a pintar, a restaurar imágenes, escultura, teatro. Me metí en el mundo y yo digo, pero mira, es que esto es lo mío, servir. Y entonces entro en contacto con ellos y dice una monja, tú como que tienes cara de cura. Oh. Me dijo, tú como que tienes cara de cura. Y entonces me lo planteé y comenzamos a ir a reuniones y todo eso. ¿Y te siempre, gustó? Sí. Entonces, uno tiene un primer impulso,
pero en el camino es que uno confirma real y efectivamente que esto fue lo mejor que me pudo pasar. Amén. Porque no son 2 días, ¿eh? Primero, 10 años pasé en el seminario. Se pasan, cuéntanos cómo es el proceso. El proceso, bueno, tú vas a unas convivencias, te están dando seguimiento, después vas, cuando entras al seminario menor, que es para concluir el bachillerato. Entonces, es decir, es desde el colegio prácticamente. sí, sí. Entonces, ya me faltaba tercero y cuarto, que era en ese momento. Entro al seminario menor y de ahí paso al seminario mayor, Que ese es como la universidad. que es como la universidad. Y entonces ahí hay 8 años, 4 de filosofía y 4 de teología. Entonces, en todos esos años, tú te vas dando cuenta si es esto o no. Si esa es tu verdadera vocación. Claro. ¿Y cómo uno lo experimenta? Bueno, uno va a las parroquias, uno atiende a la gente, uno va al campo, uno baña a los enfermos, uno está en eso. Entonces, le da el chance a uno a saber si uno vibra con eso, si realmente eso es lo de uno. Y por supuesto, uno va viendo las otras cosas, ser médico, ser ingeniero, ser las otras cosas, y uno va como comparando. Como tengo muchos hermanos, los que se casan, cómo le va, y los otros, y que las muchachas que tú miras, entonces tú vas comparando y vas diciendo, oye, al final, no es una fuerte decisión de dejar muchas cosas, pero al final tú dices, no, es que es esto, y lo vas confirmando, entonces te vas acercando. Ya después que estás terminando teología, entonces te van instituyendo con algunos ministerios, lector, acólito, que se sirve al altar, y luego diácono, que es el último año de diácono, solamente puede casar y asistir en el altar, bautizar, y luego presbítero, ya sacerdote, que esa es la última etapa, y en el camino, pues por supuesto, feliz. Y después que me ordené, que hace rato, entonces, espérate, 33 años después ya. que tú eres sacerdote, entonces, ¿qué pasa para ordenarte? No, después que, ¿cómo es el proceso? después que termino los estudios, ¿verdad? La teología, entonces se presenta al obispo del lugar que ya estoy listo, y entonces se hace un retiro y todo eso, y ya viene la ordenación sacerdotal. De ahí te mandan a una parroquia o a una escuela, generalmente a una parroquia, acompañar a otro. Entonces tú eres el vicario, el segundo, para entrenarte. Claro. Porque por más estudio de filosofía, de teología que uno haga, donde uno se hace sacerdote, en la iglesia, en la candela, y a mí me mandaron a La Victoria. A mí me mandaron allá a la ¿cerca de la vida de Johnstown, por ahí? Sí. Wow. Hace 33 años que me mandaron ahí de vicario, y me tocó la cárcel. Wow. Imagínate tú, para uno poder confesar, es bueno que la gente sepa, hay que pasar un examen que se llama Audienda Confesión. Es un examen que la nota más baja tiene que ser 95. No puede ser menos de ahí. Y si tú te quemas, te dan un chance. No, pero no te dejan confesar. Ay, te pueden ordenar, celebrar la misa, pero no te dan la facultad para que puedas confesar hasta que no pasas ese examen. Que te ponen casuística, gente que viene con problemas, a ver cómo tú lo vas a resolver. Bueno, ¿tú te imaginas cuando vienen a decirte esos pecados que se cae este techo y tú dices? Tú tienes que tener la preparación. Tranquilo. Porque lo que tú le digas a una gente puede ser la diferencia entre si sigue viviendo o no. Exactamente. Es muy delicado. Es así. Y la iglesia en eso no juega. Bueno, pues terminé. Gracias a Dios pasé ese examen y me mandaron a pasar. Pasaste, padre? Yo lo pasé con 95. ¡Bravo! Óyeme, me mandaron a La Victoria. Ay, mi madre. Imagínate ¿Esa fue la tú. primera vez? Sí, entonces yo tuve que confesar gente en La Victoria. Ay, Dios mío. ¿Y tú recuerdas la primera vez que vino alguien a confesarse contigo? Claro que sí, que no se puede decir lo que me dijeron. Exactamente. Pero sí recuerdo de los que estaban presos, sí. ¿Y fue una sola persona o hubo una fila de Una gente? fila. Ay, Dios mío. Una fila. Yo dije, aquí me voy a hacer yo un hombre, aquí me voy a hacer yo un sacerdote. Y de ¿Esa verdad, graduación? y claro, saliendo de la cárcel, fuera donde ya yo vivía, está el santuario de Schoenstatt. Ay, qué con hermoso. esas hermanas maravillosas, padre francés que me tocó, y la Hacienda Estrella, que es una comunidad que está cerca, que pertenecía también ahí. Y ahí fue que yo pasé centro, entonces comienzo a caminar. Qué bello. Bueno, luego de ahí, ¿a qué parroquia te envían? Bueno, estuve un tiempo ahí, después fui de profesor al seminario. Perfecto. Me mandaron al seminario y a Santa Cecilia. Se creó esa parroquia para
ustedes los artistas y los comunicadores, con el Bueno, porque cardenal. tú eres muy artista también. Tú haces Siempre he cosas muy tenido lindas. que los artistas deben ser atendidos. Y entonces le dije al cardenal que debería haber una parroquia para los artistas. ¿Por qué? Porque despiertos están de noche y duermen de día, sobre todo los que tienen orquesta, combo y cosas de esas. Entonces los hijos apenas lo ven, si van a hacer un bautizo, entonces la parroquia le dice, es tal día. No, es todavía la parroquia que actualizarla y adaptarla a su tiempo. Bueno, el cardenal lo aprobó y creó esa parroquia, Santa Cecilia, en el residencial José Contreras, y ahí estuve 15 años. Wow. 15 años allá, y bueno, empezamos a trabajar. Después de ahí fui a dirigir escuela. Ya yo tengo una escuela de hace más de 25 años, es Movearte, pero también fui a dirigir el Colegio San Juan Bautista y la Parroquia San Juan Bautista. Bueno, vamos a hablar antes de seguir en qué parroquia te encuentras ahora para que la gente quiera visitarte y tener esa experiencia tan grata de poder escucharte dando una misa, y más si es de domingo, porque las de los domingos son todavía más hermosas porque, Sí, bueno, una es más fiesta. larga, es una fiesta muy linda. Pero durante todo este tiempo quiero que hablemos de Movearte, que para sí. mí es algo que, de verdad, Padre, que Dios te bendiga porque tú Gracias. cambias vida, porque transforma personas que tienen arte, pero esa escuela es divina. Vamos a hablarle un poquito, porque tenemos muchos temas. Yo creo que aquí vamos a tener que hacer una parte y dos Claro partes. que sí. Bueno, Movearte primero es un movimiento que iniciamos cuando yo estaba en el seminario. Entendía que el arte había que usarlo para evangelizar. Ese era el nuevo lenguaje. Y había que tener gente en la música, en la pintura, en todo eso, en el teatro. Y bueno, iniciamos ese movimiento que se llama Movimiento de Evangelización a través del arte, Movearte. Y comenzamos, antes que la escuela, con una orquesta. Era la Orquesta Católica, la Orquesta Movearte. Y yo lo que hice fue un ventú. Le cogí a las distintas orquestas, los músicos, para que tuvieran ese swing, y tomé de las distintas parroquias el frente. Bueno, y tuvimos muchos años con esa orquesta. Pero ¿qué pasa? Muchos de esos músicos que venían no tenían la formación, solamente los cantantes. Y yo dije, no, vamos a crear una escuela para que desde chiquito ellos usen el arte primero para aprender y luego para compartir. Y entonces nada, surge Movearte, ya tiene 25 años. Tenemos acá en la Cayetano Hermosén, en el Río Sama, ahí tenemos la otra escuela y una que se está construyendo en La Luisa. Esas escuelas usan el arte para aprender y prefieren a la gente más sencilla, humilde, la gente pobre, y sobre todo a la orilla del río Sama, pues ahí tenemos una cantidad enorme de niños desde los 3 años subiendo. Salen del río, sus casuchas y eso, y ahí están. De modo que ha sido una experiencia maravillosa en estos 25 años de la Escuela Movearte. Y está también Comiendo con Lázaro. Sí, esas son actividades que se hacen. Comiendo con Lázaro eso es la actividad más maravillosa. ¿Por qué? Porque recogemos 700, 800 personas con discapacidad, indigentes, la llevamos precisamente a Movearte, le cantamos, comen con nosotros, por aquello de que el rico no le dio nada a Lázaro y estaba ahí en la puerta y luego allá en el infierno él quería que lo sacaran de ahí y bueno, decía, no, tú tuviste en vida. Y queda claro que las obras de misericordia son las que hacen que uno se salve. Amén. Entonces, invitamos a mucha gente, tú nos has acompañado también, para que les sirvan ese día. Ellos cantan, bailan y nos dan un testimonio grande. Más que lo que le podamos dar, le damos regalos y todo eso, es lo que ellos nos dan a nosotros. Ay, sí, ¿Cómo es posible que una persona en silla de ruedas, una persona que apenas se puede mover, esté sonriendo siempre? Así es. Y nosotros que tenemos nuestros ojos, nuestros oídos, podemos caminar, estamos siempre quejándonos. Es cierto. Y entonces esa alegría que ellos transmiten, que quieren bailar y quieren que lo saquen a bailar en su silla de ruedas, en sus cosas. Eso es una experiencia maravillosa y lo hacemos siempre la última quincena, empezando la última quincena de diciembre, antes de la Navidad y todo eso. Así que los que quieran unirse a nosotros, tanto para llevar a algunos que tengan discapacidad, como para ir a servir y llevar a sus hijos también para que les sirvan, para que los peinen. Hemos hecho desfile de modas, de belleza,
Wow. y ellas participan. Wow. Porque ustedes las mujeres todas tienen una reina de belleza por dentro, tienen como esa ilusión. Es así. Y ellas no tienen problema que le falte un brazo, que le falte una pierna, que no, ellas participan. Qué belleza. Y entonces llevamos un grupo que las maquillan, las llevan por aquí, por allá, les buscamos uno que las lleve. Una cosa maravillosa. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos quiero que nos eduques a todos de cómo es el proceso del cónclave y por supuesto vamos a hablar de la iglesia, de nuestro nuevo papa, que gracias a Dios ha sido muy bien recibido por el mundo. Todo el mundo dice, este papa de aquí, que de Así allí, es, que de acá, así y eso es. es bueno. Así es. Entonces vamos a una breve pausa comercial y continuamos con el Padre Ruiz. Bueno, y nosotros continuamos ahora con nuestro padre Manuel Ruiz y vamos a hablar un poco del cónclave, que nos eduque. ¿Qué es el cónclave para las personas que no saben, que escuchan esta palabra, pero en realidad no saben lo que significa? Con clave, con llave, lo cierran allí para que no haya influencia del exterior. Todos los cardenales que van a elegir el nuevo papa. Y te tengo que decir que lo que pasa ahí dentro, Se queda ahí dentro. se queda ahí dentro. Yo te iba a preguntar. Porque por eso es que nosotros sabemos, leemos, y te voy a decir que hablé con el cardenal, que sí ha participado de 2 cónclaves, pero el que no ha participado ahí dentro Ay, Dios mío. sabe algunas cosas, el juramento que hacen y todas esas cosas. Y so pena de excomunión que puedan decir las cosas que ahí pasan. O sea, la iglesia es maestra en eso. Por eso, de lo que pasó ahí dentro, habrá que preguntárselo a ellos. Solo el Papa puede decir y no va a hablar de eso. Y cuando le digo al cardenal que estamos esperando, me siento con él y de Josefina y demás, y estamos viendo que ya salió el humo. El humo blanco. Ya salió el humo blanco. Entonces ya solamente estamos esperando el nombre. El nombre. El nombre. Y mientras tanto le estamos preguntando al cardenal, ¿y cómo es eso ahí dentro? Y lo primero que dijo, no se metan en eso. Eso es secreto. Eso es secreto. Pero es muy interesante. Y mira lo que ha pasado. Viste todos los periodistas, los expertos del mundo haciendo conjetura, que si Parolín, que si el otro, que si no sé qué, y es seguro que será fulano por esto, porque es el del secretario de Estado, porque es el que conoce todo el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que el Espíritu Santo es el que se gobierna ahí. Amén. Porque ahí no cabe eso de que déjame hacer una campañita. Hablan, por ¿Y hacen supuesto. campañita? No hay campaña. Lo que hay es, antes hay unas reuniones generales, unas congregaciones, donde cada uno tiene la oportunidad de referirse a los grandes temas y retos de la iglesia. Eso está muy bien hecho. Perfecto. Si vamos a elegir un papa, tiene que saberse cuál es la iglesia que lo está necesitando, cuáles son los grandes retos de esa iglesia. Entonces, los cardenales que van a entrar al cónclave, entonces empieza cada uno a opinar, hay temas, se le da información sobre cada uno, pero se tratan los grandes temas. Y ahí cada uno tiene la oportunidad de expresar sus ideas y todo el mundo va mirando. Es como, pero le hacen como una prueba o le hacen algunas preguntas. No, son diálogos que tienen ahí, son diálogos. Cuando Juan Pablo II, que viene polaco, pero que polaco, ¿me entiende? Entonces se desempeñan muy bien y es verdad. Y mira, yo estoy orgullosísimo del padre Robert, como le dicen, tanto en Perú como los agustinos acá, amigos, porque no solo tiene una preparación sólida, a nivel de la cantidad de idiomas que habla, la formación, licenciado en matemática. Wow. Así que un saludo a tu hija, que le gusta Wow. la matemática. Se metió de lleno y eso no le ha quitado la humildad. Wow. Increíble, increíble. De modo que ese nombre no se esperaba y... El padre Robert vino varias veces a la República Dominicana. Sí, esa es la alegría más grande que tenemos. No, de nosotros, es que uno se siente como chévere. Pero entonces dijeron claro que que sí. era la madre, la abuela. ¿Quién es que tiene un vínculo con nuestro país? Se habla del abuelo. El Abuelo. abuelo, sí. En eso son inmigrantes.
Y la mamá y ellos tienen ascendencia española y nace él en Chicago y sus hermanos son norteamericanos. Pero fíjate qué detalle. Él es norteamericano, ¿verdad? Nació en Chicago, pero habló en español y se dirigió a Perú, Ay, Dios mío. a esa diócesis que lo recibió, Wow. Chiclayo, y habló mucho en español. Después volvió a hablar en español y, por supuesto, luego habló en inglés otro día. Pero se puede entender que si tu idioma materno es el español, cuando tú vas a dirigirte al mundo, no digas ni una palabrita ni eso. Bueno, no fue que se le fue, es que su corazón está en América Latina. Entonces, Donald Trump, qué bueno, esto es un orgullo. Oh, claro, Entonces, papá, que nació. los de Perú, no, tienen nacionalidad peruana y es verdad. Y nosotros los dominicanos, no, es que su abuelo, además, un hombre loco con el salami y los fritos y el sancocho y la cosa, y ha venido tantas veces. Lo bueno de esto es que es de todos nosotros. Bravo. Lo sentimos parte de nosotros. Nos sentimos representados. Claro. Y de verdad, como hemos visto sus apariciones, tiene muy claro para dónde debe ir la iglesia. Mira ese mensaje cuando salió al balcón, una paz desarmada y desarmante. O sea, no solo que no tenga armas, sino que sea capaz de pacificar a la gente. O sea, que está muy claro y siempre es la paz y siempre es la bendición y muy centrado en la fe, porque es un jefe de Estado. Pero esa parte, que la lleva muy bien, no le opaca lo de ser el pastor universal. Y por eso, por donde quiera Jesucristo y Jesucristo resucitado y la paz que da Jesucristo, o sea, me encanta la forma como Dios, a través del Espíritu Santo, Amén, nos ha regalado este Papa. Papa León XIV. León XIV. ¿Por qué León XIV? Él dice que quiere seguir los pasos de León XIII, que es el ícono de la doctrina social de la Iglesia con Rerum Novarum. Es un mensaje potente, que fue en un momento donde la revolución industrial, empezaron las máquinas y todas esas cosas. Entonces el ser humano empezó a echarse a un lado y se veía el ser humano como una pieza de la industria, no como el objetivo de la industria. Los salarios, el derecho a la huelga, todo ese tipo de cosas. Un buen salario había que pagarle, la dignidad del trabajador. Y entonces León XIII impulsó esto y él dice, bueno, ahora estamos con la inteligencia artificial, con la internet, ahora tenemos los robots, estamos otra vez en lo mismo. Y el ser humano está como echado a un lado. No puede el ser humano ser desplazado ni por la tecnología, ni por las máquinas, ni por nada. Entonces el Papa dice que quiere reiniciar eso de nuevo, quiere replantear eso, porque la iglesia siempre ha estado presente. Y no es solo que lo habla, no es solo que lo predica, es que lo demuestra con las actitudes. No sé si te has fijado los lugares donde ha ido. El Papa salió del Vaticano en una van. Wow. Una van. Entonces me impresionó que iba saludando a todo el mundo por el camino, sentado delante. Todo el mundo por el camino. Y alguien le dice, Santo Padre, un selfie. ¿Y qué hizo él? Venga. Ay, Dios mío. Y ahí entonces está haciéndose un selfie, no sé qué, él mismo manipulando las cosas. Después se reunió con los periodistas, un mensaje bellísimo sobre la verdad, a saludar a la gente. Y muchos se le acercaron, denme un autógrafo. O un lapicero, está bregando. O sea, humanizando. Auténtico. Y cercano. Y se le ve que escucha. Los que lo conocen de cerca, que son los agustinos, porque es agustino de la orden agustino, hacen un retrato de lo que está pasando. Él escucha más que lo que habla. Uy. Y eso es de sabio. Es así. Cuando tú escuchas a todo el mundo y tú lo notas, cada vez que le dicen algo, como decimos nosotros, se cuadra para escuchar y luego habla, pausado, bien pensado lo que va a decir. De modo que nosotros tenemos un Papa. Con este Papa, ¿entiendes tú que la renovación de la Iglesia Católica, tal vez algunos fieles que en algún momento se han distanciado, Padre Manuel, vuelvan
vuelvan a sus filas, vuelvan a recobrar ese vacío que solamente lo llena Dios, Claro que solamente sí. la fe. Claro que sí. Yo lo veo de este modo. Como yo soy del Licey, qué bueno que te vestiste Yo del soy del Licey. Licey también, por eso es que tú y yo nos llamamos también, que cuadramos muchas cosas. Mira, cuando está el juego en su buena, a veces se necesita, está en 3 y 2, se necesita un bateador designado que venga a resolver. A veces se necesita un pitcher, ¿verdad? Así pasa en la iglesia y el Espíritu Santo. Cuando se ha necesitado en la historia universal un papa de una manera, manda a ese papa. Wow. Mira, se necesitaba un Juan Pablo II que caminara por todo el mundo, que hablara 14 idiomas, que se comunicara, que bailara con los mexicanos, que vino aquí por primera vez, vino 3 veces aquí, pero su primer viaje fue aquí. Se necesitaba, ahí está. ¿De dónde lo desencamó? De Polonia. Dios mío. Y como ese, León XIII, y cada uno de los papas que se han necesitado. Y los santos. La Madre Teresa no vino a este mundo porque sí, no se necesitaba. El Padre Pío y así, San Francisco de Asís. Oye, cada vez que se necesita y cuando en la iglesia hay que poner orden, el caso de San Francisco de Asís, hay que poner orden, entonces el Espíritu Santo suscita esos grandes hombres y mujeres, esos santos, para que pongan lo que hace falta. Y por eso yo digo que la presencia de este nuevo Papa norteamericano con un Donald Trump allá que necesita que alguien lo guíe y una América Latina que sea conocida como lo conoce él y el mundo, porque estuvo también en África y en tantos lugares porque era el prior de los agustinos y tuvo que moverse por todas partes. Entonces yo pienso que contra todo pronóstico de los expertos salió el Papa León XIV, que era el que necesitaba. Amén. Y ahora mismo no solamente vamos a hablar de la iglesia, el mundo necesita orden. El mundo necesita que volvamos a aterrizar, a tener fe, a creer. Yo siento que todos nos hemos alejado demasiado de Dios. No hemos dejado entretener, por decirlo de una manera bonita, con toda esta tecnología, la inteligencia artificial, de dejar en nuestras familias por ir a la calle tal vez a trabajar más, entendiendo que las familias necesitan más recursos económicos y no es así. La familia necesita más amor. Claro. Era como volver a la época básica, la de las abuelas, que estaban en las casas, podían hacer algún trabajo, pero comían con sus hijos, hacían tarea con sus niños, igual que los padres, que estaba todo el mundo en familia. Y eso se ha perdido. Yo creo que sí, que vamos a retomar y va a ayudar, él va a hacer su aporte y después de él el aporte continuará. Tenemos más de 2000 años haciendo esto. Así será. Y siempre los valores se mantienen. El Papa puede cambiar. Eso no pasa de moda. No pasa de moda. El Papa puede cambiar, nosotros podemos cambiar. Jesucristo no pasa de moda ni cambia. Amén. Bueno, vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos hay que hablar de un tema que te pone, la gente tal vez está mirando la cara, qué chévere, que el Padre Manuel, señor, el Padre Manuel es un hombre muy famoso en este país, porque hay algunas personas que lo catalogan como el sacerdote de la lista. Ya yo le voy a decir a ustedes qué significa la lista y vamos a hablar del Código Penal de la República Dominicana, que ya no puede esperar ni un día más. Nosotros continuamos con nuestro queridísimo Padre Manuel Ruiz. Ahora vamos a hablar de un tema muy espinoso cada vez que viene una contienda electoral, y más en la pasada, que tuvimos la oportunidad de vivirlo más de cerca, con la famosa lista. Dime qué es lo que es la lista, Padre. Bueno, mira, las personas que nos adversan, es decir, los que creen en el aborto, no creen en la familia, todo ese tipo de cosas, tienen su derecho a creer lo que ellos creen. Hicieron listas de quién eran los suyos y se reunieron y todo eso y la tenían allá. Yo digo, bueno, nosotros en el pasado hicimos lista de quiénes eran los del aborto. Ahora nosotros haremos la lista de quiénes son los pro vida, quiénes son la gente idónea que cree en la familia y en los valores de este país.
y se lo vamos a mandar a cada parroquia Ay, mi madre. donde le toca. Entonces, mi oficina hizo un trabajo de investigación primero. Fue una simple lista. Sí, No sé por qué le dolió tanto. Una lista sin mencionar a los que son pro aborto, pero no lo podíamos poner en la lista. claro, yo no te menciono. No, yo no te menciono, yo menciono los míos. ¿Y cómo tú hiciste esa investigación? Eso te duró mucho tiempo para que la gente sepa que no fue de la noche a la mañana. No, es que la vida no la hemos pasado en eso. Perfecto, Y también tenemos estudios de investigación. perfecto. Entonces, hicimos esa investigación dando seguimiento. Fíjate que algunos llamaban y decían, no, yo no estoy en la lista y yo soy pro vida. Ay, mi madre. Con el Big Data, usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si Todo usted... queda grabado. Claro, Ay, Dios. usted hace una investigación fina. Hubo gente que es tan guapa conmigo porque ellos dicen que son pro vida, pero su historia es de declaraciones a favor de lo otro. Entonces decían, mira, no nos has demostrado que seas pro vida. Por eso ni te vamos a mencionar, simplemente no estás en la lista. Entonces hicimos esa lista y la cruzamos. Por ejemplo, ¿cuántas parroquias influyen en la elección de tal diputado o tal senador? Ay, mi madre. Entonces le mandamos a esos fieles, le mandamos a esos párrocos esa información con la biografía, con su histórico y todo eso, y ellos entonces se lo comunicaban a los fieles. No era que cogíamos la misa para decir, voten por fulano. No, miren, aquí tenemos, incluso tocaba, y así me acusaron aquí, tocaba que a veces había 3 pro vida y estaban compitiendo entre sí. ¿Qué era lo que decíamos? Los 3 son pro vida, pero mire su historia aquí y acá. Y entonces eso creó mucha roncha. ¿Y qué le dijimos? ¿Ustedes tienen lo suyo? Pues saquen su lista. Saquen la lista de ustedes. Nosotros tenemos derecho a eso. Nos acusaron y todas las cosas, pero nosotros no podemos decirle a nuestros fieles que voten por una persona que no cree en los valores, que no cree en la familia, que no cree en la vida, que entiende que matar niños es un deporte. No podemos. Dios nos va a castigar. Entonces, si tenemos legisladores serios, gente de familia, que defiende esos valores y lo vive, tenemos que decírselo a los fieles y ponerlo en contacto con los fieles y que sepan dónde están las parroquias y que sepan cómo se llaman los párrocos y que sepan su teléfono para que los visiten. Y ya ese es el trabajo que tiene que hacer cada legislador. Y entonces, lo que yo no termino de entender, padre, si tú tienes derecho, es verdad, todo el mundo tiene derecho a ser pro vida o a tú creer en lo que tú quieras. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema de que si yo no soy pro vida, tengo que estar en la lista de la Iglesia Católica? Yo tampoco lo entiendo, porque si esa es una lista que el único título que tiene es candidatos pro vida, eso es lo único que tiene, no dice más nada. Y te llamaban mucho, padre. Ay, no. eso Dime, fue una dime qué cosa. te pasó, cuéntame. No, alguna cosa. Gente que está guapa conmigo. Hay uno, amigo tuyo, que me dice, padre, usted me hizo un daño grande, Y ese ganó. pero perdió. yo lo perdono. Eso es lo que me dice, déjame dejarlo así. Bueno, pues, ¿qué pasa? Ningún daño. Lo que hicimos fue decir la verdad. Es decir, que al fin y al cabo, entonces, este país cree en la vida. Claro que sí. Es que él está teñido de provida, las 2 cámaras. Hay de los otros, pues nosotros no nos metimos en eso, el que quiera votar por quien quiera votar, pero la mayoría es provida. Y la mayoría de este país es gente buena, que cree en la familia y cree en estos valores. Y la iglesia no va a negociar eso. Así como la USAID y toda esa gente promovían a lo suyo, porque tenemos que ver la historia también de lo que han hecho en el pasado y el dinero que ellos han dado a candidatos y todo eso. Nosotros la fuerza que tenemos es la fuerza moral y que tenemos la gente también. Entonces, eso es lo que nosotros hemos aportado. Por eso, los que se pusieron guapos, que Dios los bendiga, y cuando se conviertan a Provida, entonces hablamos. ¿Y cómo sería el proceso si alguien quiere, ya que tú estás diciendo eso, bueno, ya yo soy pro vida? Se acerca, pero no es solo que lo diga, porque tú sabes cómo son los políticos, que dice, yo soy pro vida, hasta que tú le sacas sus declaraciones de hace 5 años, 10 años, 15 años. Entonces tienen que demostrar que realmente, tú sabes también que hay muchísima gente carpetosa. Algunos eran pro vida
pero llevan una vida de muchas sucursales y muchas cuestiones de esas. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Bueno, en el pueblo donde esa persona interactúa, ahí hay un sacerdote, ahí hay una monja, ahí hay un catequista, ahí hay un diácono. Y los pueblos son chiquitos. Y entonces el pueblo nos retroalimenta y nos dice, mira, esa persona sí es provida, pero está ligado a un negocio turbio que no puede ser presentado por la iglesia. Entonces no lo poníamos en la lista. Este dejó a su esposa y está dando escándalo con unas menores. No lo pusimos en la lista. Claro. Entonces, gente que no solo diga que es provida y a favor de la familia, sino que tenga no es que son santos, todos tenemos debilidades, pero que en su hoja de servicio nosotros lo podamos presentar. ¿Tú crees que vamos a tener ya por fin un código penal actualizado? Yo creo que sí, porque mira, lo que ha pasado con Mantequilla y todo eso, y esas grandes estafas, ya tienen que estar libres porque el código penal que tenemos no los tipifica. Una persona mata 20 personas y lo juzgan por una. No hay cúmulo de pena. No hay, o sea, señores, ¿cómo vamos a seguir nosotros con un código así? Solamente porque un puñito pequeño, pero que en ese momento estaba muy bien financiado por Estados Unidos y todo eso, quiera frenar este código. Entonces, gracias a Dios, no es que estamos de acuerdo con todo lo que dice Donald Trump y todo eso, pero el solo hecho de quitarle el dinero que mandaba pro aborto a todos estos países pequeños, ya eso es una gran victoria. Y como ahora no tienen esos recursos... ¿Y dónde están esa gente, padre, ahora? Si supiera que no he sabido de ello en mucho tiempo. ¿En serio? No sé dónde están, no están haciendo marcha, salen unos que otro día, pero óyeme, es que eso es costoso. Eso es costoso. Pero si usted tiene una filosofía de vida, usted tiene que salir a pelear, o sea, con sombrilla o sin sombrilla. Bueno, vamos a dejárselo a ellos, pero ciertamente estamos contentos y queremos pedirle a ustedes que esta vez sí tengamos el código. Es que este país, eso no es un asunto de la iglesia. Miren, la gente cree, que la iglesia se muere si no le aprueban el código. No, el código actual tiene unas penas durísimas para el aborto. Entonces no es eso, estamos buscando un código moderno que defienda la vida, la familia, que haya régimen de consecuencia para los delincuentes, porque si no esto no lo va a parar nadie. Sí, y hay muchos legisladores que inclusive dicen que han querido poner dentro de la clasificación que no tenemos código por las 3 causales, pero que no es así, porque todo lo que tiene que ver con el crimen organizado tampoco le interesa tener un código actualizado, porque ya no van a seguir pasando todas esas locuras. Toda la razón. Efectivamente, es que el código te va a perseguir y hay personas que no sé cómo van a justificar sus fortunas. ¿Verdad? De modo que, pero lo necesitamos porque si no, mira, este país es maravilloso. Sí, es así. Este es un país tranquilo, pero tenemos que darle herramientas a la justicia para que ese país siga así. ¿Cómo es posible que haya un problema con un turista y no haya régimen de consecuencia? ¿Cómo es posible que haya tanta delincuencia en la calle? ¿Cómo es posible que desde la cárcel se dirijan acciones en contra de los ciudadanos? Si tuviéramos un código fuerte, un régimen de consecuencia fuerte, entonces el país se mantiene. Hemos logrado lo que los otros no han logrado. Por eso hay todas esas convenciones que la vienen a hacer aquí, porque es un país donde no hay grandes conflictos, no es Haití, no es Honduras, no es Nicaragua, no es Colombia, no es Venezuela, no es Argentina, no es Chile. Señores, nosotros, México, oye, los grandes países están en situaciones inmanejables. Nosotros somos un país maravilloso, bendecido por Dios y la Virgen de la Altagracia. Amén. Entonces, dénmele este código a este pueblo para que cristalicemos eso en el tiempo, para que aquí haya verdadera justicia, para que la gente entienda que tenemos que crear una cultura de paz y tranquilidad. Padre, ¿cuál debe ser el rol de la iglesia en la política? El que ha sido siempre. No es que digan, es de un partido o del otro. La iglesia tiene que orientar desde los valores, como hicimos con la lista. Eran de todos los partidos. Sí, es cierto. Ahí no dijimos, no vamos con el reformista, no vamos con... Por eso yo le dije al PRM en un momento que estaba guapo, tenían más del PRM que de otro.
y estaban ahí como provida. La iglesia tiene que orientar. El que tenga los valores que la iglesia proclama y profesa, ese político hay que ayudarlo, acompañarlo. Porque ¿de dónde son esos políticos? De la iglesia, son nuestros. Son nuestros. Y por eso yo digo, la iglesia, que a veces le dicen, tiene que callarse, la iglesia tiene que irse a sus templos. Es ahí que estamos, en los templos. Entonces no quieren que demos la lista en los templos. No quieren que digamos lo que tenemos que decir. De modo que la iglesia siempre, siempre tiene que orientar y dar desde el evangelio los cánones de la política. Bueno, yo estoy de verdad que muy agradecida con tenerte aquí. Para mí es un privilegio porque aunque de una manera privada puedo conversar contigo, eres parte de nuestras familias, has bautizado a mis hijas, la has confirmado también, la primera comunión también, pero muchas veces tenemos que conversar estas cosas a nivel público para que la gente entienda. Sí. Sí, todos hemos pasado por momentos difíciles en la República Dominicana. Esto es un país creyente en Dios, es la única bandera que tiene la Biblia en su centro y eso tenemos que luchar. Y el lema, Dios patria y libertad. Y eso tenemos que seguir cuidándolo, luchando, porque nuestra República Dominicana tenga esa paz. Ay, pero espérate, que se me olvidó preguntarte de Haití. Yo no te puedo dejar ir antes de irnos de aquí, te voy a mandar un mensaje. Dime de la situación que estamos viviendo, de esa crisis migratoria, de la reunión histórica de los 4 líderes. ¿Cuál es la opinión del Papa? Me encantó, creo que es una gran victoria y un mérito grande para todos esos expresidentes y para el presidente de la República que tuvo esa iniciativa. Es un problema que lo tenemos que resolver, pero es muy importante que en el cielo a nosotros no se nos va a preguntar si éramos agentes de migración, sino si éramos verdaderos cristianos. Con esto, ¿qué quiero decir? Nosotros tenemos que ayudar a Haití con la comunidad internacional que no le interesa a Haití porque no hay petróleo, porque no tienen intereses allí, ni le interesa a China, ni a Rusia que se ha opuesto. Es una verdadera pena, un pueblo cayéndose a pedazos. Y yo estuve en Haití un tiempo y para el terremoto estuve allá también. La miseria más espantosa que usted puede encontrar la encuentra en Haití. Entonces, si esas pobres personas no tienen cómo controlar esas bandas y Estados Unidos tiene inteligencia y Europa y todo el mundo y sabe dónde está Barbecue y sabe dónde están todos, ¿por qué no lo ayudan? Y yo le quiero decir que la ayuda de República Dominicana, que ha sido muy buena a nivel internacional, abogando para que los ayuden, también la República Dominicana tiene que ayudar con inteligencia, para que los ayude con inteligencia, no meterse allá a nada, sino con inteligencia para que pueda a esas personas ayudarlos a frenar esas bandas. ¿Por qué? Porque están acabando con su propio pueblo, se están matando entre sí. Y entonces aquí las deportaciones, yo digo, como critico a Donald Trump, porque a veces hace cosas indiscriminadas, y hay un negocio aquí, hay un negocio espectacular con eso. Un nacional haitiano lo apresan en un lugar porque no tiene papeles, muy bien, para la frontera, rumbo a Haití. Al otro día está aquí. Y cuando tú hablas con él, dice 15,000 pesos. Repartió 15,000 pesos para retornar. ¿A quién se lo dio? No fue a los haitianos. Claro. Entonces, hasta que no se acabe con esa mafia, lo demás será mucha espuma y poco chocolate. ¿Por qué? Porque el problema real está en la corrupción que hay detrás de esas repatriaciones. El que no tenga papeles, que busque la manera de tenerlo, y si no, estará en Haití. Todos los países tienen ese derecho. Tenemos que hacerlo ordenado, nada de sacar niños de las escuelas, nada de estar maltratando a nadie, hacer las cosas bien. Pero el problema no está ahí, está en la mafia. Si tú hoy vas a la frontera y vienes para acá, aunque te conocen, te paran muchísimas veces y registran tu vehículo. ¿Y cómo es que pasa una guagua entera llena de nacionales haitianos? A base de papeleta. Entonces, si no se han enterado, que se enteren hasta que ese negocio no se acabe, eso continuará. Van a repatriar 10 guaguas y vendrán 9. Bueno,
Bueno, Padre, un mensaje ya para despedirnos, para este país maravilloso, para las personas que creemos en Dios, a los que tal vez están alejados de Dios, para que se acerquen, porque la fe es lo único que mueve el mundo. Claro que sí. Felicitarte por este super estudio, Gracias a tu por la orden. trayectoria que llevas, por tus Gracias. hijas, por todo. Muchas bendiciones y bendiciones para este pueblo, un pueblo bueno, un pueblo lleno de oportunidades, de posibilidades enormes, que es capaz de reinventarse, de transformar las dificultades en oportunidades. Es un pueblo maravilloso y por eso le queremos pedir al Señor que lo bendiga y decirle a usted, familia, y decirle a usted, hermano, hermana, hay que buscar de Dios. Porque lo otro aparece en los bancos, aparece en cualquier otro lado y el dinero solo sirve para gastarlo. Pero el único que da paz, felicidad, es el de allá arriba. Busque de Dios usted y su familia. Muchas gracias, Padre. Te mando también muchas bendiciones a ti y con Dios por delante nos vemos allá en Movearte. Claro que Buena sí. iglesia. Bendiciones. Nosotros continuamos. Hoy he puesto mi mirada en nuestra iglesia, esa iglesia que nos ayuda, al igual que nuestros padres, a formarnos en valores, en respetar los que son todo lo que tiene que ver con nuestra fe, respetar que tenemos a un Dios que darle cumplimiento de nuestro día a día, de que las cosas tenemos que hacerlas desde el corazón y siempre sin dañar a nadie. Ojalá que usted también se acerque cada día más, como estamos teniendo una renovación de la iglesia a nivel mundial de la fe católica. Este Papa tiene muchas esperanzas, la población, de que vamos a tener una iglesia que esté más acorde con los tiempos que lleva el mundo. Hemos tenido un programa muy interesante. La verdad que yo también aprendí mucho del Padre Manuel Ruiz, de todo el manejo de la iglesia, lo que tiene que ver con la elección del nuevo Papa. Así que esperamos que también usted haya tenido un programa maravilloso con nosotros, con esta compañía que siempre nos esmeramos por llevarle un programa con mucho cariño, como siempre les digo a todos ustedes. Recordarles que tenemos una cita la próxima semana y que nos sigan a través de las redes sociales, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Celine TV, y será hasta la próxima semana que estaremos todos juntos.